Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Conversaciones en Casa, charlas que buscan reflexionar acerca de estas enormes implicaciones de la pandemia del coronavirus para todas las actividades del ser humano. Hoy voy a charlar con Catalina Ceballos. Catalina, buenas noches. Ana María, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por supuesto un saludo muy especial a todas las personas que en este momento nos acompañan aquí en Canal Capital. Gracias, Catalina. Catalina es antropóloga, tiene más de 20 años de experiencia en gestión cultural, en proyectos asociados a cultura, artes, patrimonio y medios de comunicación. Y actualmente es la directora de la maestría en gestión de la cultura de la Universidad EAN. Así es. Catalina, cuando en este momento parece que las urgencias del mundo y del país, por supuesto, de la ciudad, de todo el planeta, están centradas en la salud que colapsa, en la economía que se hunde, en los inconvenientes por cuenta de la virtualización del trabajo, de la educación. ¿Las artes aportan o no en este momento que estamos viviendo? Pues yo sí, es decir, desde siempre, COVID o no COVID, las artes son absolutamente fundamentales para el desarrollo y el bienestar del individuo y para el bienestar colectivo. Y por supuesto, en una situación de crisis, creo que las artes y la cultura son un lugar de sosiego, son un lugar de armonización con uno mismo o con el entorno que uno tiene. Es el lugar en donde muchos estamos escapando. La lectura, no importa qué tipo de lectura, puede ser una lectura asociada con el trabajo, técnica, pero solamente el ejercicio de tener esa relación con el libro, o ver una película, oír música, hacer yoga oyendo música, todo está relacionado en todo caso con elevar el espíritu a través de las artes. Y sí creo que son absolutamente fundamentales en estos momentos. Como una especie de alimento emocional en momentos en que realmente es no el cuerpo, sino el espíritu el que está enfermo. Estamos todos emocionalmente muy golpeados. Estamos muy golpeados y yo creo que las artes y la cultura, las prácticas culturales nos llevan a unos lugares de reflexión muy interesantes. Digamos, a finales del año pasado, lo que se sentía en el ambiente era una necesidad de resistirse y fue cuando en Colombia llegó la oleada de las marchas y de las grandes manifestaciones y también las artes ahí eran importantes porque las artes de alguna manera reflejan precisamente el estado en el que está la sociedad. Históricamente las artes han servido para poder reflejar lo que está pasando en la sociedad. Y en esa medida me parece que es absolutamente importante entender que sí, que es el sosiego del espíritu y que muchas veces uno dice eso y suena, hay personas que pueden decir que es un poco hippie, que es un poco mamerto, pero en realidad las artes ocurren es con ese, o surgen con ese propósito, con la alimentación del espíritu y qué bonito tener un espíritu reflexivo o crítico o triste incluso. Pero no hay arte sin artistas. ¿Qué sucede con los artistas en esta situación en la que no hay espectadores? Yo creo que los espectadores esa es la otra parte más importante del ejercicio, porque todos estamos pensando y qué bonito y qué importante que hagas esa pregunta, porque es que no existe la posibilidad de que existan artes si no hay, la relación entre la oferta y la demanda. Si yo no oigo la música, si yo no oigo la música, si yo no leo el libro, el escritor a quién le está escribiendo, el músico a quién le está componiendo la música. Entonces sí creo que es muy importante también entender en qué situación están los espectadores o las audiencias o la ciudadanía, cómo se está construyendo ciudadanía o cómo se están formando públicos o cómo hay un ejercicio colectivo si precisamente se perdió el tema de lo colectivo. Yo me he preguntado mucho, por ejemplo,
¿qué va a pasar después? ¿Vamos a ser capaces de ir a un concierto masivo? ¿Vamos a ser capaces de entrar a un museo? ¿Vamos a ser capaces incluso de ir a un pequeño bar a oír a una banda? Y sí creo que es muy importante también entender que ahí tiene que haber algún tipo de emoción que probablemente también tendrá que hacer parte como del repositorio de la memoria de este momento, porque sin arte, sin audiencias, no hay arte. Claro, pero los artistas están en confinamiento, entonces la falta de espectadores o la falta de público, digamos, hace muy difícil la vida para los artistas. ¿De qué están viviendo? ¿Cómo van a sobrevivir esta etapa si es que esto culmina pronto? ¿De qué están viviendo? Yo creo que están pasando por un mal momento. Yo creo que están pasando por un mal momento los creadores, los intérpretes, los distribuidores, los promotores, los medios de comunicación que hablan sobre las artes. Eh, y, y, creo que precisamente este es el momento en volver a poner sobre la mesa la discusión, la importancia de las artes y de los artistas en una sociedad, porque son precisamente ellos quienes nos dan el sosiego y no lo estamos pudiendo tener porque no tenemos la posibilidad de garantizar esa, ese libre desarrollo primero de las artes y por otra parte, no la sobrevivencia, pero sí digamos la posibilidad de vivir de las artes. Es un tema muy complejo, digamos, hay muchos que siguen componiendo, hay muchos que siguen interpretando, estamos teniendo por supuesto las ayudas tecnológicas para los streaming y mucha gente se conecta, pero eso no te está dando plata y hay muchos artistas que no tienen la posibilidad de pagar esas condiciones de conectividad para en efecto lograr tener una audiencia cautiva. Muy distinto es lo que tiene un Metropolitan Museum de Nueva York a lo que tiene un artista independiente en Colombia. Y es difícil comparar esas condiciones y tal vez es el momento también de pensar cómo las artes y la tecnología finalmente tienen que entrar en un momento de innovación que sea a favor de las artes, de la creación y por supuesto de un acercamiento a la ciudadanía positivo, sano, dinámico y claramente sostenible. De eso quería, ese punto quería tocarte. ¿Qué tan efectiva resulta? Claro, para algunas de las artes es más efectivo el uso de la tecnología que para otras, claramente. Pero, ¿qué tanto se puede pensar que la relación entre la tecnología y el arte va a cambiar a partir de este momento que estamos viviendo? Yo creo que eso ya está sucediendo, no precisamente solo por ahora, sino que viene sucediendo, digamos, y no solamente por la experiencia que tenemos muy viva y muy fresquita en este momento de ver lo que está sucediendo, sino por proyectos que ya se han venido instaurando dentro de la memoria de los artistas y del sector de la cultura. Hay, por ejemplo, una de las grandes obras que está abierta o estaba abierta, que en este momento está en streaming, es el Salón de los Espejos de Yayoi Kusama. Y uno dice, ¿cómo será eso? Y es un trabajo que tiene que ver todo con tecnología. Las salas de exposición en Europa hoy en día utilizan unas herramientas que son como unas fichitas chiquiticas que ponen en los cuadros y uno pasa con los audífonos y escucha en el idioma que uno quiera o oye la música y ese cuadro te lleva a otro cuadro y entonces tienes una relación directa. Sí hay beacons, se llaman las fichitas. Y sí creo que ya hay muchos elementos que nos llevan a relacionar la tecnología con las artes de una manera amable, aún cálida y aún cercana. Creo que aquí nos falta mucho desarrollar eso. Es importante tenerlo y no pensarlo simplemente como el streaming para los músicos, sino como los artistas plásticos, por ejemplo, acuden a la tecnología. Acá en Bogotá ocurre el Salón Voltaje, que es dirigido por Carmen Gil, profesora de artes de la Universidad de los Andes, y ella hace una curaduría
de puras obras que tienen que ver con la relación entre las artes y la tecnología, y son igual de humanos, y son igual de reflexivas, y son igual de hermosas. Entonces sí creo que es un momento de volverse a pensar esa opción sin que eso signifique que no haya todavía un enorme romanticismo y una enorme importancia en el óleo de Andrés Santamaría en el Museo Nacional. Pero sí creo que las salas de exposición tienen que arriesgarse y transgredir estos espacios para que también personas más jóvenes tal vez se acerquen de una manera también más fácil a las artes, ¿no? Entonces, de pronto este es el momento de hacer una pausa y volverse a pensar otras maneras de exponer y de representar las obras, porque ya no, como no podemos hacer nada más, de pronto es el momento de parar y pensar. En medio de esta crisis, sobre todo de este golpe económico tan fuerte para el mundo entero, que es afrontar el COVID-19, pues claramente no aparecen recursos nuevos para la cultura en los gobiernos, y pues no se puede pensar en la cultura sin el apoyo gubernamental. De manera que ¿qué se puede esperar de las medidas que se han anunciado tanto desde el Ministerio de Cultura como desde las administraciones locales para el sector y principalmente pues para los artistas? Pues Ana María, ese es un tema muy importante. Yo creo que aquí hay ejercicios de lado y de lado. Es muy importante que los artistas se empoderen de sus deberes y derechos. Solo en estas circunstancias se dan cuenta que los tienen, ¿cierto? Entonces, antes o en otras circunstancias no habría la necesidad de leerse siquiera un decreto. Hoy en día reconozco que el sector sabe al derecho y al revés lo que quiere decir el decreto 475 expedido por el Ministerio de Cultura y que fue además presentado, socializado por el presidente de la República y por supuesto por la ministra de Cultura. Esos deberes y derechos nos hacen políticamente activos, y las artes son economía, las artes son política, las artes son sociales. Y en la medida en que el artista se entienda también en esa posición, también va a ser un artista que va a aportar más positivamente a la construcción de una ciudadanía crítica, de una ciudadanía con desarrollo económico. Entonces, sin duda, creo que el artista tiene una responsabilidad allí. Es decir, tú me estás diciendo sobre las ayudas y yo te estoy contestando, sí, ayudas sí, pero no es ayudas porque sombrerito, sino porque somos ciudadanos críticos y tenemos que saber de qué va este decreto. Ahora, el decreto, digamos, la contraparte, el decreto son unas ayudas que existen allí y que precisamente no sabían. ¿Cómo así que yo soy gestor cultural? ¿Cómo así que tengo que diligenciar un formulario? Bueno, pero es que no estamos repartiendo plata. Sí, venga, claro. Y le doy plata. Tiene que hacer parte del sistema. Entonces, si bien hacer parte del sistema para muchos artistas significa una contradicción porque precisamente lo que hacen es combatir el sistema, creo que la única manera de combatir el sistema o resistirlo es conociendo y siendo parte de él y respetuoso con la norma, respetuoso con lo que se está haciendo y entendiendo que eso es lo que construye también un diálogo edificante y democrático. Entonces yo esperaría que de esto ambas partes salgan ganando. Tanto los gobiernos nacionales como locales están entrando en una situación en la que también artistas o sector cultura nunca habíamos estado. El gobierno nacional ha planteado una política denominada economía naranja, entonces por supuesto hay aún más elementos para entrar a discutir todo lo que tiene que ver las artes y la cultura en el desarrollo de una sociedad. Entonces yo me alegro mucho y no soy de las positivas con el COVID. Mi temperamento no es generalmente el más positivo, pero agradezco que estas reflexiones puedan ponerse sobre la mesa precisamente por esto. Bueno, entonces, ay, sí, pero que nos van a dar 160,000 pesos, pero bueno, pensemos de dónde vienen, por qué vienen y usted quién es para tenerlos o tener acceso. Entonces creo que el ejercicio y el diálogo puede trascender, profundizarse y traer unos resultados muy interesantes. Catalina, pensemos en
en el otro aspecto, digamos, hablas de deberes y de derechos de los artistas, pero también pensemos en que el alma del artista vibra en unas ondas diferentes a las del economista, a las del médico o a las de los otros personas que están cumpliendo, digamos, con unas funciones o están desarrollando determinadas actividades en este momento en confinamiento. ¿Qué sucede con el artista confinado? ¿Qué podría suceder ahí? Pues en estos días se habla mucho de la historia, digamos, del caso de Petrarca, de Shakespeare, de situaciones en las que en aislamiento y en confinamiento se han creado grandes obras para la humanidad, pero que, ¿cómo? No todo el mundo es igual, claro, pero ¿qué sucede con un artista confinado? Yo he pensado en mis amigos artistas. Yo no he hablado con muchos de ellos, pero por ejemplo, supongo que hay muchos de ellos en sus estudios componiendo, pero también siendo espíritus tan libres con los que he hablado, sé que se han sentido con mucho desasosiego. La necesidad de salir, de encontrarse, de charlar, de simplemente salir. El hecho es decir, a nosotros nos están confinando por nuestro bienestar y sin embargo nos sentimos que nos han quitado libertad. Y el espíritu del artista es precisamente esa libertad de poderse expresar de cualquier manera sobre cualquier tema sin que eso signifique que estás siendo irrespetuoso o que te van a rechazar por eso. Digamos, hay unos pocos casos del gran artista chino Ai Weiwei, que fue, digamos, le quitaron su pasaporte durante 18 meses, no pudo salir de China hasta que le volvieron el pasaporte, apenas le dieron el pasaporte, se fue para Berlín, pero creo que esos casos son excepcionales. Entonces, digamos que, no sé, es una pregunta que me cuesta mucho trabajo contestar porque yo por mí misma no soy artista, yo trabajo con los artistas, creo mucho en el sector como un elemento de desarrollo, pero esperaría que hay unos que están muy felices en la neurosis, como yo, por ejemplo, que siento que qué delicia esta neurosis uno acá encerrado. Creo que hay otros que están aprovechando el silencio, creo que el silencio, alguien ayer, una persona, una compañera, una colega que conozco dijo ayer en una conversación cómo era importante el silencio y qué bonito siquiera, mejor dicho, es que solamente pensar en lo bonito del silencio ya de por sí es una acción casi que estética per se. Pero también creería que hay muchos aprovechando y esperaría que así fuera. Vamos a ver qué sale, qué productos creativos salen de esto y qué nos tendrán que decir, si serán más humanos, si transgreden más, si atacarán más. ¿Hay algún momento de la historia del arte que esté marcado por un hecho, no digamos parecido ni similar, porque cada una de estas dramas de la humanidad tiene sus propias características, pero algo que te traiga a la mente lo que estamos viviendo? Pues cada guerra. Yo he pensado en las guerras, digamos, las guerras mundiales, ¿no? Yo siento que todo el tiempo hay como, en este momento hay una guerra sucediendo además del COVID, ¿no? O sea, todo el tema en torno al petróleo y, y China y Rusia y Estados Unidos pareciera ser también como una guerra mundial absolutamente, pues que yo no logro entender bien las dimensiones porque estamos todos volcados hacia el COVID. Pero pienso en los confinamientos de las guerras, 5, 6, 7 años encerrados en búnkers, en sótanos. De hecho, hoy sucedió algo acá en mi casa, yo vivo con mi hija y tuvimos las dos un momento difícil, no entre ella y yo, sino nos rompimos. Hoy fue un día en el que nos conmovimos, en el que estuvimos tristes, en el que hubo desasosiego, en el que nos tocó salir al parqueadero. En una guerra mundial no hay parqueadero a donde salir a tomar el sol. Y la promesa fue ver la película de Ana Frank, en donde una niña de la edad de ella pues vive cuántos años en un cuarto escondida. Entonces yo sí recuerdo y no sé, tal vez no sé si recuerdas esta película donde actúa Adrian Brody que se llama The Pianist, El pianista. Sí,
Sí, Sí, claro. creo que las guerras es probablemente lo que más y por supuesto, pues todas las plagas en el medioevo, eso cómo sería. Y siento que en todo caso ahí es donde hay un escritor que no es escritor realmente, es como un neurolingüista, Steven Pinkett, que dice que en todo caso, por muy mal que estemos, siempre estamos mejor. Es decir, comparar este confinamiento con un confinamiento de una pandemia, eh, o de una crisis económica en donde la gente no tiene, que es a donde vamos también, digamos, creo que es una circunstancia en todo caso, lo que tú decías, siempre son distintas, pero el confinamiento de la Segunda Guerra Mundial ese es probablemente el que más se me viene a la memoria. En una columna reciente que publicaste en El Espectador hablabas del informe sobre la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales del 2005 Sí. como una herramienta, un elemento para tener a mano y tal vez pensar en una relectura del informe nos puede dar unas luces sobre el sector de la cultura y cómo afrontar esta circunstancia, cómo pasarla. Sí, a mí me parece que dentro de la política pública, eh, eh, acogerse a todo lo que se acuerdan en estas grandes organizaciones en donde intervienen muchos gobiernos de muchas procedencias culturales, religiosas y étnicas, se logra componer eh, como unos articulados más universales y más de ciudadanos del mundo. Y para responderte a tu pregunta, creo que lo que quiero decir con eso es que precisamente en esa convención se le da importancia a la construcción del tejido social, a las artes como una herramienta de desarrollo. Y creo que si volvemos a recordar la importancia de las artes en ese sentido, nos damos cuenta que en efecto las artes, como te decía ahorita, son también políticas, son también económicas, son también sociales, y en ese sentido hay una brújula que es muy importante. Sí estamos realmente cumpliéndole a las artes como una manera de expresión de la ciudadanía, sí estamos dándole a la ciudadanía unos elementos para formarse como una población crítica, sí estamos dándole visibilidad a unas prácticas culturales que de otra manera no tendrían visibilidad si no fuera precisamente por ese respeto a esa diversidad. Y creo que yo me pregunto, ¿qué está pasando con las mujeres cantadoras de Timbiquí en este momento? Cantan, eh, construyen un diálogo y una tradición a través de sus cantos, pero además están en una población absolutamente empobrecida, COVID o no COVID. Entonces, si nosotros acogemos el convenio y leemos bien esa carta universal sobre el respeto a la diversidad y a las expresiones artísticas, creo que pensaríamos tal vez más en ellas y menos en lo que de pronto está pasando con los artistas acá en Bogotá, que sin duda también tengo una empatía, pero sí es un llamado de nuevo a esa empatía por todos y no olvidarnos que esas prácticas culturales finalmente son las que nos están también dando peso a nosotros con una identidad como colombianos que es absolutamente importante. Entonces yo sí quisiera que todos leyéramos, y es un informe tan bonito y tan, mejor dicho, a quienes nos gusta leer y quienes no tenemos que leer cómo está la curva y si se aplanó y los miles y todo eso, es una lectura que vale la pena que todos tengamos hoy en día casi como una Biblia ahí. Bueno, además del informe de 2005 de cultura, ¿qué te reconforta por estos días? Es raro porque, es raro porque, porque en estos días puse música y Elisa, mi hija, me dijo, ¿por qué música tan nostálgica? Y sin embargo me reconforto en esa nostalgia de esa música que estaba oyendo. Hace unos días que murió Bill Withers, oí todo el día a Bill Withers, y hace poco compré un libro y le dije al librero, necesito que por favor me dé un libro que sea no banal,
que sea profundo, pero que sea muy ligera su lectura, que no sea densa para el espíritu, que no me ponga más preguntas y me ponga en una situación peor de la que cargo con la vida misma. Y es un libro de una librera en la campiña inglesa, se llama La Librera, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo será que ni siquiera me parece trascendental eso? Me ha parecido una lectura sosegada y amable para estos días antes de cerrar los ojos y cancelar las jornadas. Catalina, se pasa volando el tiempo. Muchísimas gracias por esta charla, eh, muy reconfortante. Y gracias, bueno, a todos ustedes por su compañía. Nos vemos mañana para abordar otro aspecto de las implicaciones del COVID-19 en la vida de todos los seres humanos. Gracias, Catalina, nuevamente. A ti, Ana María, gracias por la compañía. Así sea de lejos, una conversación muy cálida. Muchas gracias por la invitación. Ok. Cuídense, quédense en casa. Buenas noches.